de las finanzas sostenibles en Centroamérica y el Caribe. Y es que en los últimos años, América Central y el Caribe vienen mostrando cada vez más interés y compromiso con las finanzas sostenibles. Existe una tendencia cada vez más acentuada en los países y en las empresas alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, de ir hacia emisiones temáticas, llámese bonos verdes, llámese bonos sociales, llámese bonos sostenibles. También existe un avance importante en los países de América Latina sobre la implementación de protocolos verdes y hojas de ruta país, donde se incluyen el análisis de los riesgos socioambientales y también las políticas de financiamiento sostenible. Es muy importante y está demostrado que contar con finanzas sostenibles favorece el desarrollo económico, mejora el medio ambiente y también reduce la pobreza y ayuda en la igualdad de género. Y esto es lo que vamos a tener en el panel de hoy. Por parte de CBI nos acompaña Sofía Borges. Sofía es oficial de finanzas sostenibles para la TAM en Climate Bond Initiative. Tiene licenciatura en administración de empresas con un enfoque de finanzas sostenibles. Y Sofía va a hacer toda una presentación de lo que son los bonos etiquetados en Centroamérica y el Caribe, cuál es la tendencia de lo que hay en emisiones etiquetadas. También por parte de Climate Bond Initiative nos acompaña Andrés Felipe Sánchez. Andrés es el head para la TAM y el Caribe para Climate Bond Initiative y es el responsable de liderar el desarrollo del mercado de las finanzas sostenibles en la región. Bienvenidos y gracias por apoyar a la Bolsa Centroamericana CBI. Y también vamos a tener un caso de éxito muy interesante de una cooperativa en Costa Rica que financió dos proyectos, uno de energía solar y otro de gasificación de residuos ordinarios. Y vamos a tener la presentación parte de Gerardo Martín Araya Naranjo, quien es el subgerente con licenciatura en administración con énfasis en finanzas de la Universidad Nacional, maestría en dirección de empresas y un doctorado en ciencias de la administración. Así que vamos a iniciar con las palabras por parte de Andrés Felipe Sánchez. Gracias. Don Edgar, muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Un gusto estar acá con ustedes en este aniversario de la Bolsa Centroamericana de Valores. Para nosotros como Climate Bonds es un honor poderlos apoyar y tenerlos ustedes como aliados de todo el trabajo que hacemos en la región latinoamericana. Les vamos a hacer una presentación con mi colega Sofía. Vamos a hablar un poco de los bonos etiquetados y el desarrollo de las finanzas sostenibles. Vamos a hacer un foco muy rápido a Centroamérica y el Caribe y por supuesto les contaremos de la región latinoamericana cómo se está desarrollando este tipo de mercados. Siguiente, porfa. Les cuento entonces primero quién es Climate Bonds. Climate Bonds Initiative, somos una organización no gubernamental, tenemos nuestra base principal en la ciudad de Londres, en Inglaterra, y desde el 2010 estamos trabajando con diferentes economías del mundo para trabajar en pro de las finanzas sostenibles. ¿Qué son las finanzas sostenibles? Es toda la movilización de recursos, principalmente capital de deuda, para proyectos que tengan soluciones climáticas, para proyectos que apoyen y que generen una disminución de las emisiones de gases invernadero en el medio ambiente. ¿Cómo hacemos esta labor? Principalmente a través de desarrollo de mercados internacionales verdes. Esto es asistencias técnicas. Trabajamos mucho con los emisores de valores a través de las bolsas de valores de diferentes países. Nos acercamos a los emisores y les damos esa asistencia de cómo se debe hacer una emisión. Desde el primer paso, desde todo el tema de capacity building, hacemos ese acompañamiento hasta el momento en que sale el instrumento financiero. Eso es parte de desarrollar el mercado verde, de hacer muchos temas de entrenamientos, muchos temas de charlas, muchos temas de webinars como este. Este es uno de las herramientas de desarrollo de mercado internacionales verdes. Segundo punto, coordinación y definición de estándares y certificaciones de instrumentos verdes. Nosotros somos uno de los principales proveedores de estándares y certificaciones en lo que son la economía verde.
La primera taxonomía que existió en el mundo fue desarrollada por Climate Bonds Initiative a partir del 2010. Y a partir de esa taxonomía surgieron otras taxonomías como la Unión Europea, la de Colombia, la de Chile, la de México, y las diferentes taxonomías a nivel mundial tienen como base la de Climate Bonds por todos los estándares que proveemos. Entonces le damos las herramientas tanto a los emisores como a los inversionistas para que puedan identificar qué tipo, si el instrumento financiero que están ofreciendo como verde lo es o no, si está alineado con nuestros principios. Y por último, tenemos una línea muy importante de bases de datos. Tenemos la base de datos más grande de lo que es toda la deuda sostenible a nivel mundial. Hacemos un cubrimiento de deuda verde, social, sostenible y recientemente es el BIS, o los bonos ligados a la sostenibilidad, que ya Sofía les va a contar un poco qué es. Estamos en toda la región a nivel mundial, tenemos diferentes alcances en Australia, en India y toda esta región. Lo que es la región latinoamericana, principalmente lo desarrollamos, apoyamos mucho en los diferentes gobiernos en el desarrollo de taxonomías, asistencia técnica, como les contaba, relacionamientos con diferentes gobiernos, relacionamiento con bolsas de valores, como lo es la Bolsa Centroamericana de Valores, que es uno de nuestros grandes aliados en la región de Centroamérica para todo el desarrollo del mercado de finanzas sostenibles. Estamos trabajando con ellos en diferentes proyectos. Estamos muy ligados con las diferentes bolsas que nos ayudan a llegar a esos emisores y a esos inversionistas para continuar movilizando recursos. Creación de capacidades e inteligencia de mercado son nuestros principales labores. Estos son los países donde estamos llegando desde Latinoamérica actualmente. Y bueno, ahora los dejo ya con la introducción de lo que es Climate Bonds bueno, un poco de la inteligencia de mercado. Estos son unos documentos que les vamos a compartir al final a través de la Bolsa Centroamericana, que son todos los documentos que son de acceso libre, son todos los temas donde pueden revisar cómo está el estado del mercado, tanto global, por países, Latinoamérica y diferentes proyectos y reportes que tenemos en nuestro portafolio, que pueden acceder a través de ellos a nuestra página web. Son perfectamente libres para entrar. Ahora sí los dejo con mi colega Sofía, que les va a dar una gran introducción a lo que son las finanzas sostenibles y a todo el mercado. Nuevamente, felicitaciones a la Bolsa Centroamericana de Valores por sus 30 años y esperamos seguir siendo socios de ustedes por mucho más. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Andrés. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Sofía. Súper. Muchas gracias. Primero agradecer a todos y a todas presentes. Ese es un esfuerzo, como ha mencionado Andrés, que por parte del equipo de Latinoamérica para Climate Bonds Initiative hemos desarrollado muy cercano a no solo los emisores, pero también los inversionistas del mercado de finanzas verdes en la región y en el mundo. Pero para empezar mi charla, yo quería poner esa imagen para crear una especie de base común entre todos los presentes y las presentes, para los que conocen y no conocen el panorama financiero, incluyendo las finanzas verdes. Bueno, los bonos vainillas, lo que llamamos, y los préstamos vainillas son parte del ecosistema de finanzas tradicionales, como muchos de ustedes ya conocen. Y dentro mismo de ese ecosistema, las finanzas sostenibles nacen para empezar a direccionar este capital que hemos mencionado por parte de las emisiones a proyectos que sean de contribución de forma más amplia al cambio climático y también a la estabilización de las sociedades, de los ecosistemas marinos, terrestres, etc. Pero vamos a empezar con el bono, el más tradicional, la etiqueta más tradicional, que es la etiqueta verde. Muchos de ustedes también ya pueden haber escuchado, pero básicamente la etiqueta verde incluye los bonos cuyos ingresos se dedican a resultados específicamente ambientales y climáticos. Entonces, eso dentro de las finanzas verdes. También con respecto a ese mismo tipo de etiqueta que se refiere a proyectos, o sea, a bonos cuyas ganancias y uso de fondos son específicos a proyectos o activos, tenemos también la etiqueta social, cuyos uso de fondos son destinados a los resultados sociales positivos. Y esas etiquetas pueden variar, por ejemplo, desde contribución a proyectos relacionados al COVID-19, a la pandemia, inclusión de género, etc.
También de bonos de usos de recursos tenemos la etiqueta de sostenibilidad, cuyos ingresos se destinan a una variedad de proyectos, tanto con contribuciones ambientales como con contribuciones sociales. Entonces, esas etiquetas específicamente también se destinan a proyectos que pueden contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La última etiqueta de uso de recursos la llamamos de etiqueta de transición. No está explicitada acá porque es algo también, disculpa, está, bonos de transición, sí está, cuyos bonos se incluyen la destinación de recursos a organizaciones que tienen un plan de transición establecido y quieren financiar proyectos bajo este plan o estrategia. Y por fin, los bonos vinculados a KPIs, que incluyen tanto los bonos vinculados a la sostenibilidad, los SLBs, y los préstamos vinculados a la sostenibilidad, que son instrumentos de usos generales y entonces la organización puede vincular sus objetivos estratégicos y socioambientales al alcance de estos recursos. Entonces, lo llamamos de un instrumento financiero de uso general. Una vez contextualizada ese panorama financiero, quería pasar un poco de la realidad, para ustedes, de la realidad del mercado global. Como ha mencionado Andrés, nosotros trabajamos con una base de datos propietaria, con metodología también desarrollada por parte de Climate Bonds, donde evaluamos estas emisiones y sumamos estos montantes a cada periodo para empezar a dibujar lo que sería ese análisis de las finanzas verdes globalmente. Las etiquetas verdes, sociales, sostenibles y las otras, por eso el plus se refiere en el título, han alcanzado 4 billones de dólares en el año de 2022. Eso fue un crecimiento después, una recuperación después de un año difícil para todo el mercado de deuda tradicional y no tradicional del año de 2022. Así que por misma forma, de misma forma, hemos visto un avance por parte de las deudas etiquetadas, aunque el mercado de deuda se ha contraído a nivel global. Ya en Latinoamérica, la contribución, disculpa, déjame hablarles un poquito más sobre las características de esos bonos verdes globalmente. 79% de esas emisiones fueron por monedas fuertes, o sea, bonos emitidos en dólar o en euros. Y gran parte de esas emisiones han sido por empresas financieras y no financieras, más de la mitad. Como pueden ver, el perfil de la deuda, o sea, el perfil de las emisiones por tipo de emisión ha cambiado mucho con los años, principalmente cuando vemos la mayor participación de los soberanos, entonces de los gobiernos, y también de empresas financieras emitiendo deudas para financiar determinadas esas etiquetas. La deuda sostenible también tiene una predominancia de más corto plazo, entonces 38% del volumen entre 5 y 10 años, y medio plazo, 28% de ese volumen para 10 y 20 años de madurez. Cuando miramos a Latinoamérica específicamente, a finales de 2022, la deuda verde, social y sostenible acumulada en la región alcanzó los 126.8 millones de dólares, un incremento de 160% desde junio de 2021. Estas análisis las hacemos a cada reporte, como le había mencionado Andrés. Y es importante mencionar que también, así como el perfil de la deuda global ha cambiado, el perfil de la deuda sostenible también ha cambiado con el tiempo. Entonces, los bonos de transición y los vinculados a la sostenibilidad se han incluido por primera vez en los últimos 2 años. Y entonces, a finales de 2022, el mercado como un todo alcanzó los 154.1
1.000 millones de dólares, teniendo a Chile, México y Brasil como los 3 principales mercados de la región. Desde nuestro último informe, 3 otros nuevos países se han sumado al club de bonos soberanos, República Dominicana, Uruguay y Colombia. Entonces también vamos a hablar un poquito más sobre ese cambio en la intención de los gobiernos también para incentivar el crecimiento del mercado. Ese desarrollo de mercado responde tanto a las políticas del sector público como a las tendencias del sector privado o del sector financiero, que varían según las etiquetas y el país. Esa deuda sostenible en Latinoamérica y Caribe representa un 21% del total de la deuda emitida en la región, en comparación con solo 5% a nivel mundial. Y la etiqueta de sostenibilidad es la etiqueta que es dominante en la región, dado el perfil también de los proyectos que tienen como objetivo la contribución para impactos tanto ambientales como sociales. Y como había mencionado, a pesar de la contracción del mercado de deuda en 2022, los volúmenes de la deuda sostenible se han mantenido en esos 5% de la participación a nivel mundial. Y eso refleja una cierta vulnerabilidad en las economías de Latinoamérica y a los impactos climáticos, y que también las emisiones han mirado de forma a cuando mediante la recuperación de las economías, cómo podemos financiar los proyectos y activos de forma más sostenible desde el punto de vista social y ambiental, pero también económico. Cuando hablamos sobre uso de fondos, es muy importante recordar que Latinoamérica también ha seguido unas tendencias de financiamiento bajo las etiquetas. Entonces, la tendencia mundial nos ha mostrado de que la energía renovable sigue siendo la categoría de uso de fondos más importante en el mundo, pero también en la región latinoamericana, y seguida por transporte sustentable y uso de suelo. Para los bonos sociales, las contribuciones han sido principalmente a empleo, formación, microfinanzas y educación, y de la misma forma para igualdad de género y vulnerabilidades de comunidades, por ejemplo, indígenas, minorías, eso quería decir. Sobre el perfil, pero también como había mencionado, no solo los usos de recursos han crecido en la región, los instrumentos de uso de recursos, pero también los instrumentos de uso general bajo la definición de objetivos estratégicos, los KPIs. Para los bonos vinculados a la sostenibilidad en Latinoamérica, gran parte de esos bonos han usado como objetivo las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de residuos urbanos o no urbanos, y también la energía renovable, más bien por el lado de eficiencia energética. Y sobre los alcances de esas emisiones que han sido parte del objetivo estratégico de esas compañías bajo las emisiones de bonos vinculados a la sostenibilidad, han sido sin objetivo, con parte de no un objetivo de emisiones específicos, sino que contemplando las emisiones de forma general. Los países de Latinoamérica también, como les había comentado, han adoptado la emisión soberana, que ha crecido mucho en la región, principalmente por iniciativa de esos países, como le había mencionado Chile, que fue el pionero en el mercado de bonos
BSS Plus, y hasta mediados de 2023 había sido el único país a emitir bonos verdes sociales y sostenibles y los vinculados a la sostenibilidad. Entonces, las 4 etiquetas por un volumen total de 34.5 mil millones de dólares. La tendencia ha seguido, entonces, no solo a nivel mundial, pero también con gran relevancia en Latinoamérica. Ese protagonismo gubernamental a través de las políticas y desarrollos de las taxonomías, como también ha mencionado Andrés en el comienzo de la charla, junto con la emisión de esos bonos soberanos, están favoreciendo el crecimiento del mercado de deuda sostenible, especialmente en los acuerdos y transacciones para descarbonización de las economías. Y ese mayor enfoque en la definición y estándares, instrumentos innovadores han sido parte de las estrategias de los gobiernos que han también impulsionado la iniciativa privada a seguir estos caminos. Instituciones multilaterales también han sido muy relevantes en el mercado, como por ejemplo el BID, a financiar esos tipos de bonos, tanto los soberanos como los corporativos. Y el total de bonos acumulados soberanos en la región ha sido de 49.9 mil millones de dólares al cierre de 2022. Algunos casos destacados de ese movimiento del protagonismo de los gobiernos también para impulsionar el mercado han sido de la República Dominicana, Panamá y Costa Rica en Centroamérica y Caribe. Quería darles un destaque de esos 3 países porque, bueno, creo que es importante para el desarrollo de la región específica, para Centroamérica y Caribe, que han sido las iniciativas de República Dominicana, Panamá y Costa Rica con respecto al desarrollo de sus taxonomías verdes. República Dominicana ya ha publicado la taxonomía con objetivos ambientales nacionales y internacionales. Por parte de Panamá, el enfoque va a ser en transporte marítimo, según algunas comunicaciones del propio gobierno, y de Costa Rica, que va a seguir el marco de la taxonomía común de Latinoamérica y Caribe, en la cual también Climate Bonds ha sido un aporte a su desarrollo. Ahora les quería contar también un poco de la situación del mercado de la región centroamericana y caribeña, con destaque a las emisiones por parte de algunas de las empresas que hemos monitoreado. Como había mencionado Andrés, nuestro trabajo con respecto a la construcción de esa base de datos también conlleva una definición por detrás de una metodología. Así que todos los datos y construcciones de esa inteligencia de mercado están bajo nuestros reportes. Pero básicamente quería contarles que algunas de las emisiones principales de las 4 etiquetas, verde, social, sostenible y vinculadas a la sostenibilidad, han sido por parte de algunos de los países, entonces principalmente por entidades no financieras, financiando energías renovables, gestión de residuos. Creo que vamos a poder hablar con un ejemplo práctico en esa sesión. Por parte de los bonos sociales, los países han contribuido a los emisores de esos países, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Trinidad y Tobago, han contribuido a proyectos de igualdad de género, salud, microfinanzas, infraestructura asequible. Y por parte de la etiqueta sostenibilidad, conservación marina, han sido proyectos de emisión soberana, cuya contribución ha sido directamente para adaptación y resiliencia, salud, empleo, microfinanzas. Y por parte del bono vinculado a la sostenibilidad, como había mencionado, algunos de los KPIs o objetivos estratégicos definidos han sido principalmente por eficiencia energética y reducción de gases de efectos invernaderos.
Cuando hablamos de retos, oportunidades y tendencias, es siempre importante recordar que es una región que está enfrentando constantes retos económicos debido a los altos niveles de deuda de los países. También a los retos de las reducciones de gases de efecto invernadero frente al marco del Acuerdo de París, definido por cada uno de los países. La definición de algunos marcos jurídicos para la protección del medio ambiente y uso sostenible de recursos, como por ejemplo ha hecho República Dominicana. Entonces también ha sido un impulso a otros ministerios de medio ambiente, ministerios de economía, ministerios de finanzas, a seguir esos pasos en la región. Y también por parte de normas e incentivos para la producción y consumo sostenibles en esos países. Así que destaco algunas etiquetas o más bien contribuciones a esas etiquetas. Por parte de la etiqueta verde, mucho potencial en la región para la emisión de los bonos verdes, financiando a proyectos también de energías renovables, uso de suelo, incluyendo forestería, agricultura y ganadería, y reducción y gestión de residuos. Por parte de los vinculados a la sostenibilidad, los SLBs, operaciones que van a financiar uso general de esos recursos, pero principalmente por parte de los soberanos y corporativos que tienen mucho potencial y lo vemos como tendencia en la región. Por parte de adaptación y resiliencia, a las inversiones con impactos físicos y directos en la vulnerabilidad, tanto de personas como ecosistemas al cambio climático, muy relevante en la región, principalmente frente a los eventos extremos que han ocurrido en los últimos años. Y por fin, la economía azul, entonces financiamiento de la conservación marina, costera, del recurso agua de forma general. Entonces, a través de la pesquería, acuicultura, energías marinas renovables, biotecnología, turismo marítimo, navegación y el desarrollo costero. Ahora quería pasar, déjame ver el tiempo. Quería pasar rápidamente por el proceso de certificación de Climate Bonds bajo el estándar que hemos creado. Entonces, es un estándar internacional para la certificación de proyectos y activos verdes, totalmente alineados con los principios verdes de ICMA y con las definiciones del Acuerdo de París. Esas definiciones prevén umbrales y requisitos no solo para los emisores, pero también para los inversionistas al financiar esos proyectos que deberían ser totalmente alineados con esos principios. Esas mejores prácticas también están contempladas en el estándar y para control interno, de seguimiento, generación de informes y verificación. Esa es más o menos la carita del proceso. Entonces el estándar es el padrón que define el paso a paso para la emisión de esos bonos bajo el marco de la taxonomía de Climate Bonds. Y por fin la certificación, todo el proceso de construcción y estructuración del instrumento financiero. La taxonomía, esa es la taxonomía de Climate Bonds en constante actualización. Por eso pueden ver algunos de los criterios sectoriales cuya certificación ya está disponible. La certificación solo está disponible para parte del sector, o la certificación está en desarrollo hasta el fin del año. Pero les quería comentar que con la ampliación de ese esquema de certificación, ahora la certificación de Climate Bonds puede ser no solo para usos de recursos, sino que también para activos, deuda vinculada a la sostenibilidad y entidades también. Entonces, más bien la taxonomía es un guía de activos y proyectos alineados con el clima
y buscan crear un lenguaje común entre los emisores y los inversionistas locales y internacionales con respecto a lo que son las definiciones de una economía baja en carbono y transición. Eso es lo que aquí les traje el proceso básico de la emisión. Entonces empieza por la selección de proyectos y activos, la preparación del marco del bono verde, donde se define el uso de fondos y los activos que van a recibir estos fondos. La contratación de un verificador aprobado bajo el esquema de Climate Bonds. Hay una lista internacional para eso, que pueden proveer opiniones de segunda parte, ratings o aseguraciones también. Y esos verificadores aprobados deben presentar un informe de verificación de ese bono para la aprobación de la certificación. Una vez aprobada esa certificación, se empieza el proceso de reporte y informe posterior a esa emisión, que deberá ser también divulgada al público, principalmente a los inversionistas. El proceso de certificación es un proceso que es la certificación de Climate Bonds es la única disponible en el mundo, aunque varias de las emisiones pueden también tener verificaciones independientes por parte de los second party opinions o verificadores de segunda parte, pero es un proceso que también le da credibilidad, transparencia y simplicidad a la emisión de bonos que cumplen con estándares internacionales de financiamiento climático. Para los inversionistas es muy importante el desarrollo de ese mercado por la creación de una menor volatilidad, principalmente en el mercado secundario. Y lo que llamamos de greening, el premium, en verdad, pago a esos inversionistas, es algo que en Latinoamérica todavía no tenemos comprobado, dado el tamaño del mercado, pero que sí es algo que los inversionistas miran y algo que nosotros como Climate Bonds, acompañando el desarrollo, hemos acompañado el desempeño de esos valores. Por parte de la due diligence simplificada también, con la transparencia de los procesos, el cumplimiento de las mejores prácticas y un riesgo ajustado por rentabilidad en el largo plazo principalmente, con los efectos del cambio climático, entonces mitigando esos riesgos no solo regulatorios de mercado, pero también riesgos sociales y ambientales. Y beneficios para los emisores, la diversificación de su cartera de inversionistas, una vez que los bonos etiquetados tienen acceso a una mayor base de inversionistas internacionales, mayor visibilidad también por parte de la comunicación, por parte de esos emisores, y un mayor valor percibido a esos instrumentos cuyas afirmaciones cumplen con los requisitos y padrones internacionales. Para más informaciones, creo que llegué al fin, también mirando el tiempo. Para más informaciones pueden consultar el desarrollo de nuestro trabajo a través de las redes sociales y de nuestro website. Así que les dejo el espacio para seguir la presentación y ojalá podamos interactuar en algún momento para la emisión y acompañamiento de los bonos etiquetados en la región. Muchas gracias. Gracias, Sofía, por esa excelente presentación. Pues queda claro cuál es la tendencia que están siguiendo las finanzas sostenibles en Centroamérica y el Caribe, y las ventajas para posibles emisores que esperemos que con esta presentación los que nos están viendo en la región se animen a hacer emisiones que contribuyan con el tema de sostenibilidad. Pero vamos a ver ahora un caso de éxito muy interesante de una cooperativa en Costa Rica, Copeguanacaste, que financió dos importantes proyectos bajo estas emisiones temáticas, y los dejo con Gerardo Marín Araya, quien es el subgerente general. Los invitamos a que hagan las preguntas a través del chat
para al final pues poder tener un espacio para responder a todas las preguntas que tengan los diferentes participantes. Así que bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por apoyar a la Bolsa y a CBI en estas iniciativas. Buenos días, un saludo desde Costa Rica. Muchas gracias por hacernos partícipes de esta celebración de sus 30 años en la Bolsa. Para nosotros pues nos llena de satisfacción, felicidad, orgullo que nos hayan tomado parte para esa celebración de ustedes y compartir un poquito la experiencia nuestra. Yo me voy a permitir desde el punto de vista de un emisor, en términos poco prácticos, de lo que hemos hecho para llegar a hacer una emisión de bonos verdes en una cooperativa que se llama Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, conocida como Cope Guanacaste. Entonces, permítame primero proyectar un video de quiénes somos nosotros. Después ampliaría un poquito más, pero la idea de la proyección del video de quiénes somos nosotros es para poder aterrizar por qué es que caímos con el financiamiento en bonos verdes, siendo nosotros la cooperativa que somos. Entonces voy a permitirme compartir quiénes somos nosotros. Un momentito. En la zona del Pacífico Norte de Costa Rica, en la provincia de Guanacaste, nació una cooperativa que ha contribuido al desarrollo económico, social y ambiental de sus habitantes desde Guardia de Liberia hasta San Rafael de Paquera. Coope Guanacaste RL inició su camino un 10 de enero de 1965 en su primera asamblea con la participación de 229 asociados. Así empezó a forjar un camino de progreso con solidaridad. Actualmente la cooperativa brinda servicios de distribución y comercialización de energía eléctrica a más de 85,000 abonados en un área de 3,696 kilómetros cuadrados, llegando a zonas urbanas y rurales de difícil acceso. Coope Guanacaste es hoy la empresa distribuidora más rural de Costa Rica con 27 abonados por kilómetro cuadrado. Con una visión hacia el futuro, Coope Guanacaste RL, desde finales de los años 90, conjuntamente con las otras cooperativas eléctricas del país a través de Coneléctricas RL, incursionó en la generación de energía eléctrica con fuentes renovables. A partir del año 2008, de forma independiente, inició la generación propia con las centrales hidroeléctricas Canalete y luego Bijagua. Con el claro objetivo de producir la energía para nuestro autoconsumo, continuó con otros proyectos que aprovechan el sol, como el Parque Solar Juanilama, y el viento, con los parques eólicos Río Naranjo y Cacao. Otro rollo, Costa Rica. A lo largo de su historia, la cooperativa ha venido sumando una serie de servicios como la venta de electrodomésticos, materiales eléctricos y otros con condiciones favorables a sus asociados. El área comercial cuenta con sucursales en toda la zona de cobertura y un almacén de suministros eléctricos. En un mundo conectado digitalmente, Coope Guanacaste RL pone a disposición de sus asociados, abonados y usuarios de los servicios la aplicación Coope Guanacaste RL, la tienda en línea y una página web transaccional. Con el servicio de telecomunicaciones, Coope Guanacaste lleva internet con fibra óptica, televisión IPTV y telefonía IP hasta los hogares, comercios e industrias, contribuyendo a la generación de oportunidades al reducir la brecha digital de la zona y elevando su competitividad. Como parte de su esencia, Coope Guanacaste RL brinda beneficios a sus asociados como el Fondo de Mutualidad con el préstamo de equipo ortopédico y otros. También, su programa de becas para estudiantes de secundaria ha logrado impactar positivamente a miles de estudiantes, hijos de asociados y sus familias. El convenio con la Caja Costarricense del Seguro Social para dotar de módulos de diálisis peritoneal ambulatoria ha permitido mejorar la calidad de vida de personas en condición vulnerable en la zona.
Cuidar el frágil equilibrio natural en las actividades que desarrollamos es algo que nos ocupa. Por eso, en los últimos años, hemos desarrollado acciones como la colocación de puentes para el paso de fauna silvestre, dispositivos de protección en las líneas eléctricas y cable semiaislado en sitios vulnerables. Otra acción de importancia ambiental es el proyecto BioC Composteras, que consiste en procesar los residuos de las podas de mantenimiento que se deben hacer a los árboles cercanos a las líneas eléctricas de Cope Guanacaste para producir abono orgánico, como parte de los esfuerzos en sostenibilidad ambiental. La matriz de generación eléctrica de Cope Guanacaste está compuesta en un 100% por fuentes renovables mixtas. Esa energía es aprovechada para satisfacer la demanda de nuestra zona, que en los últimos años ha sido llenada de forma propia, pasando de un 30% hasta un 66%. En Cope Guanacaste RL continuamos avanzando, enfrentando los grandes retos, gestando oportunidades, brindando nuevos servicios y creciendo con nuestra comunidad, sin olvidar ese sentido solidario que nos vio nacer. Muy bien. Voy a permitirme entonces ahora compartir la presentación para empezar ya a hablar del tema de la misión. Bueno, un poco conociendo el video que nos permite darnos a conocer un poquito las acciones que hacemos, las actividades que desplegamos en Cope Guanacaste. Un poquito de datos acerca de nosotros. Somos una cooperativa, principalmente el negocio principal es de distribución eléctrica, pero ahora les pasaré a contar un poquito más en forma lo que desplegamos. Tenemos una cooperativa que tiene un valor de activos de 438 millones de dólares, con ventas anuales de más de 156 millones de dólares y más de 485 colaboradores directos y más de 320 colaboradores con subcontrata. Las actividades que realizamos en esta cooperativa son 4 áreas de negocios sustanciales. La primera, la más antigua, que tiene más de 58 años, la de distribución eléctrica y alumbrado público. También tenemos otra que tiene buena data de años de experiencia en ese ramo, que es el retail, la comercialización de electrodomésticos, muebles para el hogar, principalmente en más de 12 tiendas comerciales con las que contamos en el área de cobertura donde estamos brindando el servicio principal de distribución eléctrica también. Luego tenemos más de 15 años estar en la generación eléctrica con diversas fuentes de generación que más adelante les voy a detallar un poco más. Y la actividad de negocio más reciente que hemos desarrollado es la de telecomunicaciones con fibra óptica hasta el hogar, que también ahora hablaremos un poquitito. Bueno, con la primera actividad principal, la de más data de años, distribución y comercialización de energía eléctrica, aquí le debo decir que somos una empresa certificada ISO 9001. Contamos con medición inteligente del consumo eléctrico de nuestros abonados en un Smart Grid. También contamos con un sistema de alumbrado público todo totalmente en luminarias LED que permite el ahorro energético y una mejor cobertura de la iluminación. Luego tenemos una subestación para mejorar la continuidad y confiabilidad de la electricidad en zonas costeras de mayor intensificación de uso de la energía. Y contamos con más de 7 estaciones de carga para movilidad eléctrica
para vehículos eléctricos, tanto de carga rápida como de carga lenta. Eso era con lo que tenía que ver con el tema de distribución a grandes rasgos en forma muy resumida. En la parte de generación, ahora sí, en el negocio o en el área de generación eléctrica, bueno, nosotros somos una cooperativa que nos hemos centrado en la generación de energías sostenibles. Iniciamos en este ámbito de la generación con nuestra primer central hidroeléctrica llamada Canalete en el año 2008. En la cual pues tenemos una generación anual por arriba de los 63 gigawatt hora. Luego continuamos en el año 2016 con la central hidroeléctrica Bijagua, una central que produce más de 66 gigawatt hora al año. En el año 2017 iniciamos con una diversificación de las fuentes de generación, teniendo nuestro primer parque solar de 5 megavatios, con una generación anual por arriba de los 9.6 gigawatt hora. Luego, en el año 2018, seguimos diversificando en fuentes de generación y ahí nos pusimos en funcionamiento nuestra primera central de generación eólica llamada Río Naranjo, una central de 9 megavatios que genera más de 34.3 gigawatt hora al año. Luego continuamos en el 2019 con nuestra segunda planta de generación eólica llamada El Cacao, que produce más de 60 gigawatt hora al año. Es una planta de más de 20 megavatios de potencia. Y bueno, continuamos con la capacidad instalada. Ya ahí nosotros nos propusimos y así cerramos el año pasado, en julio del año pasado, con la segunda central de generación solar llamada Huacas, cuya proyección para el año es de 11.6 gigawatt hora. Luego, para el año 2025, nosotros proyectamos tener en funcionamiento otra fuente diferente de generación eléctrica, que es generar energía eléctrica con los desechos municipales no valorizables, o sea, de la basura, por así decirlo. Extraemos energía eléctrica. Y la idea del proyecto es que con los recursos, los ingresos que se deriven de esa extracción de energía de esos desechos sólidos, permita pagar los costos de procesamiento de estos desechos, de forma tal que para los municipios no les involucre un costo el procesamiento de esos desechos, y que los ingresos por energía pues permitan pagar, cubrir el costo del procesamiento adecuado de ellos, que más adelante hablaré de este proyecto. Un proyecto que en la cual pretendemos generar más de 63 gigawatt hora al año con energía firme. Energía firme significará que va a estar disponible las 24 horas del día, casi por el año completo, exceptuando los días de mantenimiento que ocupe hacer esta planta y haya que ser paradas. A diferencia de los recursos, de los otros recursos renovables, que en lo que tiene que ver con sol y viento, depende, digamos, de mucho del recurso disponible y en las horas que está disponible. Igualmente, también la hidrología, dependiendo invierno, verano o la disposición del recurso. Muy bien, en el área comercial nuestra, nosotros contamos con más de 13 tiendas virtuales y otros servicios de llave en mano que le llamamos, somos una empresa eléctrica que damos también soluciones comerciales en la parte eléctrica. Si un cliente de nosotros quiere instalar, quiere que le hagamos toda la instalación eléctrica en su casa, pues también le damos ese servicio. Si quiere el diseño eléctrico, le damos el diseño eléctrico. Si quiere el combo completo, pues se lo damos.
además del tema de comercialización de aires acondicionados, equipos inverter, eficiencia energética, electrodomésticos, muebles y cosas para el hogar. En el área de telecomunicaciones contamos con una red de fibra óptica hasta el hogar. Nosotros no llegamos desde la última milla con cable coaxial o como un operador de cable, sino más bien con fibra óptica hasta el hogar que permite tener un internet simétrico. De nuestra modalidad de televisión IPTV permite incluso programas desde una semana hacia atrás, poderlos mantenerlos en grabación y que los clientes pues que se perdieron el programa del día de ayer porque tenían otro compromiso, pues que lo puedan ver cuando gusten dentro del rango de una semana por este tipo de tecnología que tenemos disponible. Además de telefonía IP, servicios empresariales y videovigilancia comunitaria y municipal también. Ahora bien, vamos con el tema de la emisión de bonos verdes de Copeguanacaste RL. Hasta acá me paro a decir lo siguiente. Nosotros, para todos estos proyectos de generación eléctrica, que ya ahora la mayoría son centrales de generación, son una realidad, nosotros hemos gestionado para ello más de 250 millones de dólares. Esa gestión de proyectos, de financiamiento de proyectos, típicamente nosotros lo hemos financiado con banca, con la banca nacional. Entonces nosotros nos sentábamos con el banquero, hacíamos un pool ahí de diferentes bancos de ofertas y la que fuera la mejor, pues esa era la que escogíamos y negociábamos con ellos y ahí tratábamos de gestionar en la medida de lo posible con un solo banco y si un solo banco no tenía la capacidad, pues hacíamos una estructuración para que participaran varios bancos. Los proyectos de generación o los proyectos que nosotros en la parte eléctrica gestionamos normalmente son muy intensivos de capital, son de alto valor de activos y además de largo plazo. Son proyectos que el regulador en Costa Rica nos pide por lo menos financiarlo a 15, 20 o 25 años. Ojalá si fuera la vida útil del activo mayor, digamos, para que se pudiera conciliar bien el tema del costo financiero con la tarifa eléctrica en el pago de esos proyectos. Pero bien, lo que está claro es que tienen que ser de largo plazo. Nosotros en el año 2021 nos sentamos con diferentes banqueros a ver los proyectos que íbamos a financiar, que eran dos específicos, el proyecto solar Huacas, un proyecto de 5 megavatios, cuyo valor en dólares cerca de los 7.5 millones de dólares, y un proyecto de gasificación de residuos sólidos municipales no valorizables, un poquito de lo que hablé anteriormente, con un valor de 56, 57 millones de dólares. Eso en colones para nosotros, la suma de los dos, ahora se los daré, son 31,000 millones de colones. En dólares, digamos, estaríamos hablando de una suma total de 57 millones de dólares. Perdón, el dato que le di de gasificación era de 49 millones de dólares aproximadamente. Bueno, cuando nos sentamos con los banqueros, estos lo que nos dijeron es, vea, ya nosotros hemos financiado mucho el sector eléctrico, hemos financiado mucho a un solo cliente, tenemos una normativa, hay un tema de riesgo de prestarle mucho de nuestro patrimonio a un solo negocio, a un solo cliente. Cuando nos dijeron eso, a nosotros se nos encendió las alarmas diciendo, o sea, parece ser que con los bancos va a estar difícil la situación 2021. 2022 poder financiar proyectos, pero nosotros no podemos parar. Entonces, dada esa situación, nosotros decidimos abandonar el barco de seguir financiándonos con bancos y mirar otras posibilidades. Miramos posibilidades de fondeo fuera de Costa Rica, con fondos de inversiones, con estructuradores, etcétera, pero también miramos después el mercado nacional en Costa Rica con el mercado de valores. Y bueno, nos dijimos, ¿por qué no vamos a hacer una emisión de valores? No había una experiencia de alguna cooperativa que lo fuese hecho acá en Costa Rica. En su momento hubo alguna normativa que prohibía a ciertas cooperativas hacer emisiones de valores
Y bueno, todo eso eran, digamos, como puntos que no estaban como a favor, pero habían otros que sí daban, digamos, puntajes a favor de decir, vamos por un tema de emisión. Empezamos a investigar y en esa investigación, que se nos empezó a dar muy positivo, dijimos, bueno, estaban empezando a tratarse los bonos temáticos y dijimos, pues, ¿por qué nosotros no vamos a emitir un bono verde si este par de proyectos aplican muy bien en los principios de bonos verdes para poderlos emitir por ahí? Y fue como ahí también nos empezamos a profundizar en este tema de emisión también de bonos verdes. Bueno, el destino de los fondos de esta emisión nuestra es una emisión en colones de Costa Rica para el mercado de Costa Rica. El destino de los fondos está un 13% de ese fondeo, que en dólares serían casi 57 millones de dólares. El destino de los fondos, el 13% es para el proyecto Solar Huacas, que ya lo inauguramos el año pasado y lo fondeamos con esa primera emisión. Y el proyecto de gasificación de residuos municipales no valorizables, que sería un 87% de esa emisión que se estaría aplicando en esa planta gasificadora, que tendría el aspecto como se ve en ese render ahí en la pantalla. Bueno, el proyecto solar Huacas son paneles monocristalinos con potencia de corriente alterna de 5.000 kilowatts, 5 megavatios, más de 12.000 módulos, ¿verdad? De diferentes potencias, de 590 y 595, para una vida útil de 25 años. Y un factor de planta importante para este tipo de tecnología de más del 26%. Cuando nosotros iniciamos con el proyecto Solar Huacas en el año 2017, que fue nuestra primera planta solar, los factores de plantas de ese tipo de tecnología en ese momento andaban cerca del 19%. Hoy ya esa tecnología ha avanzado mucho más en ese tema. El proyecto de gasificación de residuos ordinarios tiene una capacidad instalada de 9 megavatios, una energía anual estimada de más de 63 gigawatt hora, con un factor de planta del 92%, porque aquí, a diferencia del solar, que es de un 26-27% su factor de planta, el sol solo lo podemos tener disponible de días y algunas horas es más intenso, en otras horas es menos. Aquí son las 24 horas, todo el año, exceptuando los días de mantenimiento. Es una planta que va a ocupar de un volumen de 150 toneladas diarias de residuos sólidos y digamos que la cantidad de hogares alimentados por este tipo de planta con el promedio de consumo de los hogares nuestros serían como alimentar a 17.500 hogares. El estatus de este proyecto, ya tenemos todos los estudios de factibilidad, factor calórico, convenios con municipalidades, la aprobación de la tecnología, la viabilidad ambiental, la concesión de generación y el financiamiento resuelto. Estamos en los ajustes finales de diseño para empezar construcción el próximo año, en febrero del próximo año. El programa de emisión que estructuramos es un programa que tiene 4 series. Una serie a 5 años, a 10, 15 y 20 años para un total de 31.000 millones de colones, que es transformado a tipo cambio, serán unos 56.8, 57 millones de dólares. Nosotros en la estructuración lo que emulamos fue, a lo que estábamos acostumbrados era a financiar los proyectos con un banco, pagando una cuota mensual, digamos, hasta su fin, hasta el fin del plazo. Pues bueno, no abandonamos el marco de esa metodología, emulamos una tabla de amortización bancaria y con base en eso estructuramos a valor presente cuánto era el valor a 5 años, a 10, a 15 y a 20 años para mantener poco eso y
y seguir la disciplina financiera de estar guardando los recursos como que si fueran pagos mensuales, pero que los intereses de una emisión serán a 6 meses y el pago ya del capital pues a los plazos de vencimiento de cada una de esas series, 5, 10, 15 o 20 años. Nosotros nos sometimos a una calificación de riesgo con la sociedad SC Riesgo en Costa Rica, ahora ya transformada como Moody's, Costa Rica local. Tuvimos una calificación de riesgo AA y también nos sometimos a una segunda opinión de bonos verdes con una calificación en etapa 1 de PV2 y en etapa 2 de PBV2. Y bueno, por último, la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros como COPE Guanacaste perseguimos con este par de proyectos, nosotros apuntamos a 4 ODS en estos 2 proyectos. Uno es garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Construir una infraestructura resiliente para promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 2 cosas importantes que me gustaría decir. Una es el financiamiento con bonos verdes nos abrió el paraguas de posibilidades de seguir creciendo en la estructuración de proyectos, aunque la banca tenga limitaciones, ¿verdad? Y el segundo tema es que los bonos verdes o el bono temático permite fijar una magia adicional a la emisión, que es que a un inversionista, especialmente los inversionistas institucionales como operadoras de pensiones, digámoslo en este caso, les hace mucho sentido tener en sus carteras de inversiones títulos, bonos que sean verdes, que contribuyan con el ambiente, además de tener una rentabilidad adecuada. Y para nosotros como emisores, esto ha representado un tema de finanzas interesantísimas porque cuando uno analiza financiar un proyecto, el banco te da una tasa de interés y te propone una serie, una forma de pago que normalmente es mensual. Interés y amortización en una cuota. Bueno, esta otra forma de financiamiento te pone el flujo de caja de una forma muy diferente que te permite, estructurando como que si fuera siempre el pago al banco, mantener algunas inversiones que van redituando, pero que va bajando el costo de lo que usted tiene que pagar después. Y en algunas legislaciones de países, pongo ejemplo la de Costa Rica, también hay algunos bonificaciones, digamos, desde el punto de vista tributario, que en estos momentos hacen también sentido meterse en una emisión no estandarizada nada más, sino una emisión estandarizada temática por los incentivos fiscales que en estos momentos también algunas legislaciones dan, pero que hay que investigarlos porque si uno no los investiga, pues puede desaprovechar esos incentivos fiscales para ellos. Para nosotros ya el tema de financiamiento de proyecto en la posición que estamos ahorita nos parece muy interesante a futuro. Ya no es un estrés andar buscando socios banqueros que nos quieran financiar proyectos porque tenemos la opción abierta, la llave abierta también del mercado de valores. ¿Cuál es el requisito fundamental de esto? Portarse bien, tener la confianza siempre del inversionista a la altura y no desestimar o descuidar
ese tema de la confianza para poder seguir emitiendo y poder seguir siendo exitosos. Y para eso pues también hay que tener proyectos exitosos. Ya por último, quería terminar con un video mucho más cortito de lo que es de lo que es una planta gasificadora, por lo menos cómo es el funcionamiento de la planta de gasificación, para que cerremos, digamos, la idea holística de el proyecto que pretendemos financiar en esta segunda etapa. Así que les voy a compartir rápidamente el video y cerramos ahí. Gerardo, creo que no está corriendo el video, no se está escuchando. Ok, no se está viendo entonces el video. Voy de nuevo, a ver. Se está viendo, pero sin sonido. Sin sonido. Voy de nuevo, si no, entonces desistimos del video, si no se escucha. Voy de nuevo, disculpen un momentito nada más. Me dicen si se escucha. Todos los días producimos desechos que pueden ser aprovechados para reciclarse y reutilizarse, y así disminuir nuestro impacto en la naturaleza, evitando la contaminación. Algunos desechos no pueden ser valorizados ni reutilizados, pero sí deben ser tratados adecuadamente. Coope Guanacaste RL impulsa el proyecto de gasificación de desechos sólidos municipales no valorizables que permitirá aprovechar esos residuos y además generar energía eléctrica para nuestras comunidades. Conozcamos en qué consiste el proceso de gasificación. 1. Los camiones que transportan los desechos no valorizables son pesados en la entrada de la planta de gasificación. 2. Luego pasan a la zona de almacenamiento, donde se seleccionan en función de su capacidad calórica, es decir, el tipo de materiales que llevan. Los lixiviados, que son los líquidos que salen de los desechos, son canalizados hacia la planta de tratamiento de aguas residuales. 3. Se realiza entonces la separación de los desechos cumpliendo con la jerarquización de la gestión integral de residuos sólidos. 4. Mediante cargadores, se traslada y se alimenta una cámara primaria de gasificación pirolítica, donde se produce el gas de síntesis, que contiene moléculas de humedad y otros combustibles, producida por la mezcla de la descomposición de los desechos. 5. La combustión del gas de síntesis se minimiza en la cámara primaria. Se lleva a cabo la conversión del carbono y la ceniza resultante se descarga, mientras la corriente gaseosa se dirige a una cámara secundaria de oxidación térmica para la combustión. 6. La ceniza resultante en la gasificación cae en un sistema de barrera llena de agua, que la enfría y la entrega a una sala de ceniza. La disposición final representa el 5% en volumen de los residuos sólidos municipales, convirtiéndose en material que puede aprovecharse en rellenos sanitarios, agregados para terraplenes o como insumos asfálticos para aceras o bloques de concreto. 7.
El gas de síntesis se mueve desde la parte superior de la cámara primaria a través de un termopar o sensor de temperatura a la cámara secundaria de oxidación térmica, donde se adiciona una cantidad regulada de aire al gas de síntesis, mejorando la eficiencia de la combustión a temperaturas en el rango de los 1200 grados Celsius. 8. Los gases generados en esta etapa se combinan y se envían a calentar la caldera que generará el vapor que se inducirá al generador. Esta es una reacción extremadamente exotérmica, lo que quiere decir que liberan energía en forma de calor que es capturado por el generador. 9. El vapor que se genera en esta etapa se emplea para operar una turbina de vapor que impulsa un generador eléctrico para la producción de energía. La potencia total que genera el sistema es de aproximadamente 9 megavatios. 10. El escape de vapor de la turbina se direcciona a un condensador de aire que lo enfría y se condensa a estado líquido a través de un sistema de tratamiento de agua para una vez más ser convertido a vapor. Una torre de enfriamiento suministra la corriente fría, la cual también se depura en el sistema de tratamiento de agua. 11. Finalmente, los gases calientes resultantes son descargados a través de una chimenea a la atmósfera. Este es el único punto de emisiones gaseosas del proceso de gasificación. La tecnología que se utilizará en la planta contempla que las emisiones no superen los niveles permitidos por nuestra legislación. Coope Guanacaste RL deberá realizar mediciones periódicas de la calidad del aire para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. El proyecto convertirá un problema actual en una oportunidad de generación que impactará positivamente el ambiente, creará oportunidades de empleo local y ahorro a los gobiernos locales. Muy bien, esa es nuestra presentación. Muchísimas gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias, Gerardo. Excelente presentación y felicitarlos a Coope Guanacaste por haberse volcado al mercado de valores como medio de financiamiento alternativo y como mucho más razón con una etiqueta verde. Así que mis más sinceras felicitaciones y aprovechando que ya estás ahí, algunas preguntas. Sofía ha dado respuesta en el chat, pero yo quisiera hacerte una pregunta de cómo convencer a más emisores que emitan bonos verdes con su experiencia. ¿Qué valor agregado le daría o qué recomendación le daría a empresas que no se han decidido a emitir para que se animen a hacer una emisión temática? Tal vez un 3 check, vos te dirías, vale la pena hacerlo. Sí, mire, un primer check. Usted va a un banco y a usted lo primero que le piden son garantías. Usted va al mercado de valores y olvídese de las garantías. Usted lo que tiene que tener es confianza en el público. Usted tiene que dar un perfil, ¿verdad?, de confianza. Si usted está haciendo las cosas bien, no tiene que incurrir en costos de más, digamos, poniendo garantías, especialmente cuando son proyectos muy grandes. Cuando usted un proyecto muy grande, por lo menos en Costa Rica, generar una hipoteca, tiene unos costos fiscales muy altos hacer eso, ¿verdad?, en términos de costos, versus, digamos, una emisión que usted no, digamos, no tiene esos temas, digamos, de costos asociados. Tiene otros costos asociados que son comparables con el financiamiento bancario, pero el tema es que cuando uno analiza un financiamiento de banco, y uno analiza los costos de intereses versus cuando uno analiza los costos financieros de intereses de una emisión y tiene la disciplina de estar invirtiendo lo que al pago de sus intereses y al pago de su capital tiene que ir haciendo, previendo desde ahora para llegar sanamente como debe ser a eso, usted tiene que hacer inversiones, ¿verdad? No va a tener el dinero ahí haciendo nada. Pues esas inversiones también generan recursos y esos recursos en cierta forma uno los netea contra los costos de la tasa de inversión, siendo que, digamos, solo para hacerlo muy sencillo, como ejemplo nada más, no voy a decir que esas son las tasas que nosotros colocamos ni mucho más, pero como ejemplo, un banco me propone que la tasa de interés de un préstamo a 20 años a 9%.
yo voy y coloco en el mercado de valores y me sale por ahí 9 y algo %. Pero resulta que también los ingresos que voy a tener en el tiempo por los recursos que voy a ir acumulando para tener la plata disponible de los pagos de intereses y la plata disponible para cuando venza la inversión, me reditúa un 4%. De forma tal que al final el neteo, así en términos muy sencillos, me da que el costo de la tasa de interés de emisión es de un 5%. Y no hice otra cosa diferente como que si estuviera yo pagando un préstamo con un banco, o sea, pagando la misma cuota como que fuera un préstamo bancario. Entonces, para ponerlo en sintonía, digamos, eso es, digamos, un gran plus para uno ponerlo en perspectiva el tema de los costos y no mirarlo nada más en números brutos, sino pues hacerles un poquito el análisis más fino. Lo otro son los costos, vamos a ver, los ahorros fiscales que se pueden tener en Costa Rica. Por lo menos hay un incentivo fiscal también en Hacienda que le devuelve, digamos, parte de las retenciones que se le hacen a los inversionistas de sus rendimientos, se los devuelven al emisor como parte del incentivo. Eso es un plus que, bueno, todavía mejora mucho más la condición de bonos temáticos. Eso puedo decirlo así en términos muy sencillos, por el cual es mucho mejor mirar, digamos, el financiamiento a través del mercado de valores. Y ni qué decir, las posibilidades pueden ser infinitas cuando sus proyectos sean exitosos, sean rentables, sean buenos, ¿verdad? Tienen que tener todo la triple utilidad, por así decirlo. Es un desperdicio más bien llevarlo a un banco cuando en emisión podría uno tener finanzas y costos mucho más accesibles. Ya después el resto es pura estrategia financiera, cuándo emitir, el momento adecuado, bueno, ya eso es otro tema, pero eso es parte del tema. Muchas gracias, Gerardo, por esa respuesta. Una pregunta para Sofía. Tenemos varias preguntas, pero por cuestiones de tiempo, algunas ya Sofía las ha ido contestando en el chat, pero sí quisiera esta pregunta, Sofía. ¿Cuál es la importancia de las políticas públicas para el desarrollo de las finanzas sostenibles? Hemos visto los avances que ha tenido América Latina, en particular Brasil, Chile, Uruguay, con emisión de protocolos verdes, hojas de ruta país, y vemos que no es el mismo avance que han tenido las economías de Centroamérica y el Caribe. Entonces, ¿cuál es la importancia de desarrollar estas políticas públicas para poder lograr este desarrollo? Sofía. Perfecto, muchas gracias. Creo que pasé por ese punto muy importante durante la explicación sobre cómo se están desarrollando las taxonomías y por qué está pasando todo ese movimiento de las taxonomías. Por parte de regulación, obviamente cada país define sus reglas y acuerdos para transacciones de descarbonización en escalas de diferentes tamaños, pero principalmente ese movimiento de la taxonomía que nada, más bien es una autorregulación del mercado porque al final la taxonomía define el estándar para la emisión de bonos bajo un marco común tanto para emisiones como inversionistas, pero eso es una regla que hemos visto en países latinoamericanos que buscan por esfuerzos de gobiernos. Yo mencioné también la participación de ministerios de finanzas, ministerios de economía, en el importante rol que es de traducir regulaciones y estándares internacionales para el cumplimiento de las metas de las NDCs, de las metas de descarbonización para cada país. Entonces, el importante rol que tienen las políticas públicas es justamente entender la naturaleza, la calidad, los potenciales y oportunidades dentro de cada uno de los mercados. Un ejemplo muy claro fue el trabajo que hizo Colombia en la, por decir, traducción o tropicalización de la taxonomía de la Unión Europea, al incluir sectores que eran muy importantes para la economía y la contribución del GDP, como por ejemplo la agricultura, sector que no estaba incluido en el marco de la taxonomía de la Unión Europea.
Si me permite, yo creo que también voy a avanzar un poco, no solo la importancia de las políticas públicas, pero también de actores como las bolsas. Las bolsas de valores también apoyan mucho el desarrollo de esos instrumentos, acompañando la vía regulatoria también, al introducir, por ejemplo, nuevos segmentos de financiamiento, nuevas oportunidades de financiamiento para estas empresas que demuestran las mejores prácticas, por ejemplo. Entonces, de nuevo, un ejemplo en Colombia, que la Bolsa puso en marcha una plataforma para negociación de bonos verdes, y en Brasil también, la Bolsa tiene un segmento sostenible para la cotización de empresas que cumplen con criterios ASG específicos. Entonces, tanto la normalización, la regulación, las transparencias son tres pilares fundamentales para estas iniciativas que pueden atraer financiación para apoyar a estas entidades en su camino hacia la sostenibilidad y financiamiento de sus operaciones, para que también puedan atraer más agentes del mercado, diversificación de su portafolio de inversionistas y acceso a mercados diferenciados. Yo creo que esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, tenemos una última pregunta de Diana Padilla, que nos dice: excelente iniciativa, ¿cómo se manejará la debida diligencia de los inversionistas? No sé si esa pregunta es para mí, pero por parte de Clame Bonds, el estándar de Clame Bonds no sustituye un análisis tradicional financiera, no sustituye el plan original de estructuración de un bono y verificación de las partes de diligencia. Nada más que es un análisis complementar, y por eso todo lo que hemos hablado sobre credibilidad, transparencia, aumento de la fuerza de una estructura financiera como esa, mirando a riesgos no solo operacionales, financieros, sino que también riesgos a largo plazo que tienen mucha influencia del cambio climático y de la escasez de los recursos naturales. Así que no es una sustitución, sino que es un análisis y una evaluación complementar que le da un abordaje mucho más y un alcance mucho más holístico, así lo llamamos, a las operaciones financieras. Muchas gracias, Sofía, por esa respuesta. La Bolsa Centroamericana, con el apoyo justamente de CBI, aprobó la guía de bonos verdes, sociales y sostenibles. Los que estén interesados pueden ir a nuestra website y ahí pueden descargar la guía, e invitarlos a que pues se animen, los emisores que nos están viendo, se animen a hacer una emisión temática para contribuir con la sostenibilidad y el medio ambiente. Agradecerle a Gerardo y a CBI que nos apoyó en este webinar, y esperamos pues que no sea el primero, poder tener futuros webinars sobre este tema. Muchas gracias a todos y que tengan feliz día. Feliz día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Gracias, don Héctor. Chao, chao. Buen día a todos.